El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, un abrazo, te habla José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma. Hoy tendremos un programa sumamente interesante y estaremos hablando sobre prevención del suicidio en los jóvenes y adolescentes, dándole continuidad a uno de los últimos programas que estuvimos acá con ustedes, porque ha salido una data muy significativa que queremos compartir con ustedes para aquellos que son padres, abuelos, tíos, y aquellos que tienen hermanos también y hermanas. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, estamos contentos de volver acá a Paramédicos del Alma en nuestro espacio todos los lunes y miércoles a las 8 de la mañana. Y también se retransmite este programa los sábados 10, 10 y 30 de la noche. Así que estamos contentos por lo que Dios sigue haciendo y sabemos que está haciendo de mucha bendición. Muchas personas lo están viendo, nos están comentando en la calle. Así que estamos contentos por todo lo que está ocurriendo. Quiero poner en pantalla, y se lo voy a enviar a los muchachos para que lo pongan allá, para el evento que vamos a celebrar en septiembre, en el mes de septiembre, que es la segunda cumbre de capellanía cristiana. Segunda cumbre de capellanía cristiana, y estaremos trabajando unos temas específicos para los capellanes, y ya tenemos confirmado como recursos a el doctor Magdiel Narváez, al pastor Luis Roy, tenemos al doctor y psicólogo Efraín Rodríguez, tenemos al doctor Edwin Rivera Manso, va a estar este servidor, y también va a estar nuestro hermano recurso Raúl Cepeda, que es el director de la capellanía en rehabilitación y corrección del Departamento de Corrección en Puerto Rico. Así que va a ser una actividad espectacular. Ya puede entrar a nuestra página, que es Paramédicos del Alma. Estamos comenzando prácticamente el proceso de inscripción, de registro. Va a haber una forma que está ahí en Documents Form. Lo estamos compartiendo prácticamente semanal. Usted se registra. Ya tenemos casi 300 capellanes registrados. Estamos esperando una buena asistencia. El primer evento que tuvimos con relación a la capellanía lo hicimos en Guaynabo y tuvimos una asistencia espectacular de sobre 800 capellanes ese día. Así que esperamos tener una asistencia hermosa. Vamos a estar en la primera iglesia bautista de Carolina, que hay buen estacionamiento. Todo el mundo sabe dónde es, o por lo menos es fácil llegar, cerquita del centro del pueblo de Carolina. Tenemos estacionamiento, hemos añadido, por si acaso se nos queda corto el estacionamiento de la iglesia, el estacionamiento de la Universidad Caribbean, que está al lado. Así que hay buen ambiente, todo el mundo está sumamente contento, estamos en una expectativa maravillosa. Recientemente tuvimos la actividad en Coamo, que voy a enviar también unas fotos para que en este momento las pasen. Ahí estuvo el pastor Magdiel, el doctor, estuvo Edwin Rivera Manso, este servidor, y el pastor Luis Roy. Fue de gran bendición. Todavía nos escriben de esa actividad en Coamo, así que esperamos que sea la de septiembre, tan hermosa y poderosa, donde vamos a estar hablando, mire, sobre la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia y cómo nosotros vamos a estar hablando y defendiendo nuestras posturas desde la vida? El suicidio asistido es lo mismo. Vamos a estar hablando de la capellanía y los asuntos que tienen que ver con la salud mental y el matrimonio. Vamos a estar hablando obviamente del contexto social, recursos dentro de la capellanía para insertarnos en lo que tiene que ver con salud mental, y vamos a estar hablando de otros temas que son sumamente fundamentales y necesarios para este tiempo, nuestro contexto social. Así que esperamos que
sea de bendición contar con las capellanías. Ya tenemos aproximadamente como 15 capellanías que nos están respaldando y yo sé que en el proceso, en el camino, todavía falta tiempo. Vamos a tener un evento con una asistencia espectacular de capellanes y también vamos a tener más capellanías que se van a ir uniendo a medida que se vaya acercando la fecha. Así que septiembre, márquelo por ahí, septiembre 19 del 2026, segunda cumbre de capellanía en Puerto Rico. Así que estamos contentos. Mire, para ir ya entrando en el tema que les dije que iba a estar hablando sobre unas nuevas estadísticas o estudios que han salido recientemente con relación a lo que son los jóvenes y adolescentes. En el último programa que estuve yo solo, ¿verdad? Que no fue entrevista, estuve hablando específicamente antes que salieran estos datos. Y fíjese lo que dice AMSCA, voy a estar leyendo de aquí de mi teléfono. Dice que de acuerdo a la agencia, este estudio sale marzo 17, 2026, así que es reciente. 1 de cada 5 niños en la isla enfrenta algún problema de salud mental, pero apenas 2 de cada 10 recibe atención a tiempo. Ese es un punto sumamente importante. Entre la población de adolescentes, la cifra también resulta alarmante. 17.2 de los jóvenes entrevistados ha considerado el suicidio. 17.2%. Y el 19.5 reporta síntomas de depresión. Acompañado con esto que el 8.7 experimenta problemas de ansiedad. Eso nos da un cuadro bastante amplio sobre, de hecho, lo que hemos venido diciendo aquí no ahora, sino de hace mucho tiempo. Tenemos una problemática en nuestros jóvenes y adolescentes, y ya yo le había dicho que los números nuevos o las cifras nuevas que está trayendo la OMS, desde 10 hasta 34 años, la segunda causa de muerte es el suicidio en nuestros jóvenes y adolescentes. Fíjese usted el range tan amplio que hay, desde 10 añitos hasta 34 años. Eso sin contar que ahora mismo la primera causa de muerte en nuestros envejecientes mayores de 79 años también es el suicidio. Pero obviamente cuando vemos nuestro contexto social, cuando vemos lo que está pasando en nuestro país, y esto no simplemente está pasando en nuestro país, esto está pasando en Latinoamérica, y esto está pasando también en Estados Unidos. De hecho, la data de 10 hasta 34 años comprende la nación americana y ahí estamos también nosotros insertados, ¿verdad? En esos números. Fíjese lo importante y necesario que es abordar este tema, porque en muchas ocasiones pensamos que hablar del suicidio provoca que la gente se quite la vida. Y eso es un mito que hay que seguir dándole duro en el sentido de seguir educando, sabiendo que hablar del comportamiento suicida, ¿verdad? Que es el proceso, no provoca que nadie se quite la vida. Al contrario, se crean espacios de esperanza. Por eso cada mañana, cada lunes a las 8 de la mañana, mientras usted está viendo Paramédicos del Alma, aquí en nuestro programa, esto literalmente se convierte en un espacio de vida y de esperanza. Fíjese que ese por ciento que está diciendo AMSCA de los entrevistados o de la encuesta está hablando del 17.2 de los jóvenes ha considerado en algún momento el suicidio. Eso es alarmante para nosotros y debe ser alarmante para la comunidad. Y yo creo que con estos números debería haber un esfuerzo gubernamental y obviamente no simplemente gubernamental, sino de parte de todos nosotros en insertarnos en las problemáticas que están ocurriendo con nuestros jóvenes. Nosotros estamos visitando prácticamente 1, 2, 3 escuelas todos los meses, llevando la charla y conferencia a los jóvenes en las edades intermedias hasta high, hasta cuarto año, sobre el tema Vive Bien, Vive la Vida, ¿verdad? Y obviamente lo traemos desde el contexto de lo que es la prevención del suicidio. Y constantemente nos estamos dando cuenta
del reflejo de estos números y lo palpamos. Y obviamente, cuando hablamos de ese tipo de número, todos sabemos que en las estadísticas, en los estudios, eso es simplemente los que contestan. Hay un gran por ciento que nunca contesta, pero está sumergido dentro de su depresión, dentro de la consideración de pensar en el suicidio como una opción. Y hay que añadirle ese por ciento que en muchas ocasiones es invisible, pero todos los profesionales de la salud y las personas que trabajan con el tema saben que esa situación está ahí. Así que fácilmente, sin ser muy exagerado y sin estirar el chicle, como decimos aquí en Puerto Rico, esos números tienen que estar sobre el 20-25% de nuestros jóvenes. ¿Y qué quiere decir esto, amigo y amiga que tú me estás viendo en esta mañana, hermano y hermana? Vamos a ponerlo en arroz y habichuela. Que de cada 100 jóvenes que tenemos, probablemente entre 20 y 25 están considerando quitarse la vida. Por eso es que hay que hablar del tema. Por eso es que es urgente. Por eso es que no podemos nosotros quedarnos callados, no hacer nada, sino que proactivamente debemos buscarle solución inmediata a esta problemática que lamentablemente ya está frente a nosotros y necesitamos urgentemente responder como iglesia, como pueblo de Dios, pero también como sociedad. Así que de esto vamos a seguir hablando en el próximo segmento. No te retires. Paramédicos del Alma continúa. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Bueno, seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma. Estamos hoy hablando sobre el tema del suicidio o la intención suicida o el comportamiento suicida en los jóvenes y adolescentes. Estamos hablando del estudio reciente que saca AMSCA, ¿verdad?, para todo Puerto Rico y para las distintas organizaciones, que está diciendo que el 17.2% de nuestros jóvenes ha considerado el suicidio y el 19.5% reporta síntomas de depresión. Les estaba diciendo que mensualmente nosotros, personalmente yo estoy yendo a las escuelas, llevando charlas y conferencias. De hecho, nos ponemos a la disposición de las personas que están aquí, son maestros, trabajadores sociales, ¿verdad?, para trabajar con la agenda y ver cómo podemos llegar a su comunidad, tanto comunidad de fe como escolar también. Así que tenemos esa problemática y nos están diciendo la situación que tenemos por delante. Así que es importante que nosotros le demos una mirada urgente. Nosotros cuando estamos yendo a las escuelas y estamos entrando, de hecho estamos validando esos números y le estaba diciendo en el segmento pasado que estos números suben considerablemente porque hay muchas personas que no se atreven a contestar encuestas ni entrarle a los estudios y son en la mayoría de las veces por no ser estigmatizados o por el estigma social o por el tabú, piensan que cuando hablan en los estudios van a ser marcados y estos estudios se hacen de manera confidencial, ¿verdad? Así que esos números tienen que estar sobre el 20-25% fácilmente. Cuando usted le añade que en Puerto Rico sobre el 14% de nuestra población tiene un diagnóstico de salud mental, y eso hemos hablado en otras instancias acá con los profesionales de la salud que dicen que esos números tienen que estar rondando prácticamente el 30%. Cuando añadimos estas estadísticas, estos reportes, donde el 19.5% de nuestros jóvenes tiene síntomas de depresión o ha pasado o está en depresión, eso nos tiene que alarmar. Tenemos que buscar una manera urgente de cómo llegar a esta juventud, insertándonos dentro del contexto social. Una de las razones o uno de los de las señales, o no señales, sino los factores de riesgo, el factor de riesgo
que constantemente estoy escuchando, obviamente que yo lo traigo en la presentación, ¿verdad? Pero a mí me asombra el hecho de que la presión de grupo, cuando pregunto, es el primer factor de riesgo, incluyendo los muchachos de high. O sea, cuando yo les pregunto, ¿todavía existe la presión de grupo? Y es como si yo mandara a cantar un coro y todo el mundo cantara al unísono y todos los muchachos, sí, ¿verdad? Y son asuntos que uno pensó en algún momento de que no iban a tener importancia considerando la individualidad de esta sociedad, ¿verdad? Donde se proclama a grandes rasgos y a viva voz de que todo el mundo, yo hago con mi vida lo que quiero, yo voy por más, yo soy así y me tienen que aceptar. Pero fíjese que en estas estratas, específicamente cuando estamos hablando de jóvenes adolescentes, y esto también, este fenómeno ocurre también en los jóvenes universitarios, la presión de grupo sigue siendo un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas jóvenes que se sienten vulnerables. Obviamente, siempre ha sido un problema la presión de grupos, porque todos quieren pertenecer a algo. Cuando tenemos jóvenes sin identidad en muchas ocasiones que están buscando en estas edades cómo pertenecer a, pues entonces se hace relevante nosotros como iglesia, como personas que queremos llegar a esta comunidad de jóvenes, ver, número uno, cuáles son sus necesidades. ¿Cómo nosotros le podemos dar sentido de pertenencia en nuestras distintas comunidades de fe? ¿Cómo podemos llegar a ellos y hacerlos partícipe de lo que está pasando en Dios, ¿verdad? Porque independientemente de los estudios, independientemente de las circunstancias que estén pasando alrededor, nosotros planteamos que el Señor Jesucristo es la alternativa número uno para el hombre y la mujer. Entiéndase, en cualquier edad. Joven, adolescente, ¿cuántas personas Dios no ha llamado en la adolescencia y ha trabajado con ellos y hoy son ministros del Señor, ¿verdad? O cuántas personas son cristianas porque se convirtieron en su adolescencia, pero antes había ese sentido de pertenencia. Pero nos llama la atención el hecho de que la presión de grupo sigue siendo uno de los altos factores de riesgo donde hay presión en estos jóvenes para, en muchas ocasiones, hasta cometer actos delictivos, para hacer el bullying, para hacer daño en muchas ocasiones. O sea que estamos hablando de presión de grupo, no para hacer lo bueno. Estamos hablando de presión de grupo para, en muchas ocasiones, hacer lo malo, para portarse mal, como dicen los muchachos en la escuela, para hacer lo indebido. Y obviamente este joven que está vulnerable, esta joven que está vulnerable, una persona que está en depresión o una persona que está empezando un proceso de depresión, que se siente solo o sola, se siente vulnerable, que nadie lo quiere, que nadie lo entiende, que todo el mundo lo rechaza, de momento entra en un grupo que está siendo aceptado, pero obviamente aquí estamos hablando con personas que en muchas ocasiones sus pensamientos son pensamientos de maldad, se aprovechan de estos jóvenes vulnerables y los incitan a cometer actos delictivos o los incitan al bullying hacia otros, o en muchas ocasiones, lamentablemente, como ha ocurrido, los incitan hasta a quitarse la vida. Estos muchachos acceden a todos estos tipos de situaciones porque quieren pertenecer a algo tan sencillo como eso. Quieren ser parte de. Y esos son asuntos que nosotros tenemos que urgentemente darle una mirada como contexto cristiano, a comenzar a trabajar y desarrollar programas que vayan dirigidos hacia nuestra juventud y que podamos conectar con ellos conforme a nuestro contexto social. Y cuando yo hablo de la palabra contexto social, o enmarco, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el contexto social, es que el contexto social nuestro, del Puerto Rico de hoy, y de Latinoamérica de hoy, y del Estados Unidos de hoy, es completamente distinto al contexto social que teníamos hace 10 años atrás. Por ende, tenemos que reevaluar las estrategias,
tenemos que reevaluar lo que estamos haciendo y a ponerlo, a temperarlo como herramientas a lo que estamos literalmente llevando a cabo para darle una mirada objetiva, pero también crítica. Lo que yo estoy haciendo hasta ahora está dando resultados. Yo le pregunto a usted, iglesia, y le pregunto a usted, hermano y hermana, le pregunto a usted, gobierno, le pregunto a usted, sociedad. Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos todos los que estamos aquí, todos los que me están viendo en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o en esta madrugada. Lo que estamos haciendo hasta ahora está dando resultados en nuestros jóvenes y adolescentes. Cuando tenemos prácticamente el 25%, pudiéramos decir, de nuestros jóvenes considerando el suicidio, si vamos a tomarlo como de manera objetiva, quiere decir que de cada 100 jóvenes, 25 de ellos están considerando quitarse la vida. Y obviamente esto está acompañado hacia una cultura de muerte, una cultura donde se proyectan los accidentes, donde se proyectan las matanzas, donde se proyectan los asesinatos, donde se proyecta el robo, donde se proyecta la maldad constantemente y la gente cada vez más lo va normalizando. Y esa normalización tiene un efecto en el cerebro porque esos slides o esas imágenes se quedan literalmente en el cerebro. Y entonces en nuestros jóvenes y adolescentes, de la manera en que ellos han recibido la información, de esa misma manera responden. Entonces tenemos una sociedad de unos jóvenes que a duras penas logra reaccionar de una manera correcta, teniendo información a los 15, 16 años, con tantas imágenes y tantas situaciones que pasan en el mundo, reaccionan con las miles y miles de imágenes que tienen en el cerebro, distinto a las generaciones pasadas cuando no existían las redes sociales. Por eso, otro factor de riesgo que estamos viendo es las redes sociales. Bueno, y tú dices, bueno, y las redes sociales, ¿verdad? Porque a veces los muchachos me dicen, bueno, pero que eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que el cerebro en los jóvenes adolescentes todavía se sigue desarrollando. Y dentro de la inmadurez por la cual todos pasamos, y ahora los profesionales de la salud están extendiendo lo que se llama la adolescencia hasta los 32 años, 33 años. Así que tenemos ese desarrollo del cerebro de otra manera, esa elasticidad, y se va conformando, ¿verdad? Y obviamente eso que se llama madurez va a tardar un poco más. Así que, ¿cómo nosotros vamos a responder a esta nueva tendencia, a esta nueva realidad social, a este nuevo escenario que a mí como padre me preocupa, pero también me ocupa? A mí como ministro del Señor me preocupa y también me ocupa, y por eso en ministerio nuestro de Paramédicos del Alma seguimos llevando la voz de alerta a ti. Así que no te retires, que seguimos hablando de este tema en el segmento final de Paramédicos del Alma. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, seguimos en este hermoso e interesante programa de Paramédicos del Alma, donde estamos hablando sobre prevención del suicidio en los jóvenes y adolescentes. Y en los segmentos pasados hemos hablado sobre distintas temáticas que yo creo que son urgentes e importantes, ¿verdad?, en nuestro país, y que tenemos que darle una mirada con mucha prioridad y con urgencia. Gente, nuestros jóvenes, nos estamos quedando sin jóvenes entre el suicidio, en los accidentes de auto y los asesinatos. Estamos hablando de que es una cosa impresionante lo que está pasando en Puerto Rico y a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, no simplemente aquí, ¿verdad? Así que nos urge trabajar con estos temas y abordarlos de una manera responsable. Les decía en el segmento pasado que esa cantidad de personas y jóvenes que están considerando quitarse la vida tiene que ser una alarma, un SOS.
para nosotros reformularnos las estrategias. Cuando estoy hablando de la estrategia, estamos hablando de cómo acercarnos a ellos, cómo integrarnos dentro de actividades universitarias. Antes, yo recuerdo que la conferencia en las universidades era una cosa impresionante, el impacto que tenían, actividades multitudinarias, se hacían impactos de jóvenes, se hacían distintas actividades que por alguna razón u otra han menguado, se ha dejado un poquito al lado. Y yo pienso que son eventos que hay que recuperar y darle una mirada con estrategias nuevas, no seguir haciendo lo mismo, porque ya sabemos que nuestro contexto social es sumamente distinto y diferente. Hay que insertarnos en las redes sociales, hay que insertarnos en los asuntos que están pasando en nuestro país, hay que insertarnos en cómo llevar un mensaje pertinente ante una sociedad que tiene las mismas características de abandono, de desesperanza, de falta de fe, de falta de sentido de la vida. Y nosotros como iglesia y como cuerpo de Jesucristo tenemos la responsabilidad, no es del gobierno, no es de Jennifer González. La responsabilidad la responsabilidad es de la iglesia, somos los portaestandartes de la esperanza. El mensaje nuestro está cimentado en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros tenemos que darle una mirada crítica con urgencia a los líderes, a los que tienen que ver con los jóvenes, de cómo podemos insertarnos de una manera más efectiva. Mire, nosotros estamos yendo a las escuelas, como le dije ahorita, y esta semana estuvimos en el proyecto Casas en el pueblo, el proyecto Casa en el pueblo de Comerío. Allí nos recibió la trabajadora social Omaira Rivera. Le damos las gracias y vamos a estar proyectando algunas fotos en este momento. Este es un proyecto hermoso de jóvenes que llegan hasta cuarto año. Igualmente, en días pasados, en semanas pasadas, hemos estado en Carolina, llegamos hasta Vieques. De hecho, en el próximo programa vamos a tener las fotos de lo que hicimos en Vieques, de los jóvenes que impactamos. Ya hemos impactado casi aproximadamente, estamos llegando a los 1,000 jóvenes en nuestras charlas y conferencias. Y eso es lo que provocamos, ¿verdad? Y queremos que otros ministerios se envuelvan y lleguen. Si ellos no llegan a nosotros, nosotros vamos hacia ellos. Es el ir y predicar, es el salir, ¿verdad? Y nosotros siempre en estos encuentros que tenemos con nuestros jóvenes les ofrecemos oración y ver jóvenes tocados por el poder del Señor, ver jóvenes quebrantados, ver jóvenes pidiendo oración porque están en desesperanza, porque están pasando por momentos de angustia, porque algunos están en depresión o porque, tal como dicen las estadísticas, han pensado en el suicidio como una opción, y nosotros poder llegar y ofrecer una oración y cambiar su entorno, su día. De verdad que es una experiencia maravillosa. Bueno, ya el tiempo se nos terminó. Esperamos que sea de gran bendición este programa, que le des oído, que le des pensamiento, pero que a la misma vez provoquemos acción para llegar hasta nuestros jóvenes y hasta nuestra población en general, que necesita tanto y tanto de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como siempre, despedimos este programa diciéndote que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y que todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Así que te veo la próxima semana con un interesante programa de Paramédicos del Alma. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.